¿Qué hace que una región crezca económicamente mientras otra pierde dinamismo? La respuesta no depende únicamente de cuánto produce, sino también de cómo evolucionan sus sectores productivos, la inversión y las condiciones sociales de su población. Muy buenas tardes, docente y compañeros. Mi nombre es Medina Rondón Mía Nicole y junto con mi grupo presentado por Chilo del Castillo Nimer, Fuentes Flores Catering, mi persona, Vargas Calderón Estefano, les presentaremos nuestro trabajo de responsabilidad social universitaria titulado Análisis de la situación económica y social de Arequipa en los últimos 10 años. Arequipa constituye uno de los principales motores económicos del país y la economía más importante del sur del Perú. Entonces, este liderazgo responde a una estructura productiva muy diversificada, donde actividades como, digamos, la minería, la manufactura, el comercio, construcción y etcétera, generan una gran parte importante de la producción y del empleo regional. Es por eso que, bueno, el crecimiento económico no es un proceso lineal. Así que durante esta última década, Arequipa en sí atravesó distintas etapas que modificaron su desempeño económico. Ok, primero se registró un periodo de crecimiento relativamente estable. Posteriormente, la pandemia del COVID-19 provocó una de las mayores contracciones económicas de los últimos años y finalmente se inició un proceso de recuperación que continúa hasta la actualidad. Frente a esta situación, el objetivo del presente informe en sí es analizar la evolución económica y social de Arequipa entre los años de 2015 y 2025, identificando en sí los principales cambios registrados durante este periodo y los factores que explican dicho comportamiento. Ok, antes de analizar en sí los resultados, es muy importante comprender las variables económicas que servirán como base para todo el estudio. Así que la primera de ellas es el Producto Bruto Interno regional, que representa el valor de los bienes y servicios finales producidos dentro de la región y constituye uno de los principales indicadores para evaluar el desempeño de una economía. Entonces, de manera complementaria utilizamos el valor agregado bruto, que permite conocer cuánto aporta cada actividad económica a la producción regional y, por tanto, identificar qué sectores impulsan el crecimiento. Asimismo, analizamos variables sociales y económicas como el empleo, que refleja la capacidad de la economía para generar oportunidades laborales. Por ejemplo, la inflación, que mide la variación general de los precios y su efecto sobre el poder adquisitivo. También tenemos sobre la pobreza, que considerado uno de los principales indicadores del bienestar de la población. Y bueno, también la inversión pública y privada, reconocida en sí como un factor clave para fortalecer la productividad, la infraestructura y el crecimiento económico. Entonces, comprender todas estas variables permitirá interpretar adecuadamente la evolución económica que veremos a continuación. Ok, entonces, en esta figura presentamos el comportamiento del Producto Bruto Interno Regional de Arequipa dentro del periodo 2015 y 2025. Lo primero que llama la atención es que el crecimiento económico no fue en sí uniforme, sino que estuvo marcado por 4 etapas claramente diferenciadas. Por ejemplo, entre los años 2015 y 2019, registró un crecimiento moderado y sostenido, favorecido por el dinamismo de sus principales actividades productivas y por la inversión regional. En 2020, este comportamiento cambió drásticamente como consecuencia de la pandemia del COVID-19, que ocasionó la paralización temporal de diversas actividades económicas y una importante reducción de la producción regional. Posteriormente, durante el 2021, se observa una recuperación impulsada por la reactivación de las actividades económicas y el retorno gradual de la producción.
Y finalmente, entre 2022 y 2025, el crecimiento continuó, aunque a un ritmo más moderado, reflejando en sí una etapa de estabilización en un contexto económico más exigente. Así que esta evolución en sí demuestra que el desempeño económico de Arequipa responde tanto a factores internos como la inversión y la estructura productiva, como a factores externos capaces de modificar el comportamiento de toda la economía regional. Sin embargo, también conocer únicamente la evolución del PBI no es suficiente para comprender el comportamiento de la economía regional. La verdadera explicación en sí se encuentra en el desempeño de las actividades productivas que generan el valor agregado bruto y que en conjunto de esto sostienen el crecimiento económico de Arequipa. Ya, perfecto. Ahora vamos a hablar lo que son los sectores de producción aquí en Arequipa. Y en realidad hay una amplia variación de estos sectores, considerando la manufactura, el comercio, la minería, la agricultura, entre otros. En esta ocasión vamos a hablar de 5 que se presentarán con posterioridad, porque vamos a hablar primero de la minería en exclusividad. ¿Por qué vamos a hablar de la minería? Porque allá por el año 2016 hubo una ampliación en Cerro Verde. Dicha ampliación generó alrededor de 18.000 trabajadores, 18.000 cursos para empleo, lo cual presentó una alta demanda en este momento acerca de lo que es el empleo. Aparte de ello, ¿por qué no concentramos también en la minería? Porque a nivel nacional, la producción de minerías aquí en Arequipa da un total de, en la cuestión de metales pesados, más de un cuarto del cobre producido a nivel nacional. Y si nos damos cuenta, las exportaciones y el PIB de ese mismo es realmente exorbitante, porque en minería representa el 91.2 por ciento de las exportaciones como tal, desde los años ya del 2023 para adelante. Esto nos indica que es uno de los pilares fundamentales en lo que consta de sectores productivos. Bien, aquí justamente les presentamos de los 5 sectores productivos que más que todo les estábamos hablando: minería, manufactura, comercio, construcción y agricultura. Aquí también pueden identificar los aportes del valor agregado bruto en cuestión de porcentaje, siendo la minería el 32.2%, manufactura 10.4%, comercio 10.3%, construcción 8% y agricultura 5.3%, dándonos cuenta otra vez que la minería es un pilar fundamental aquí en Arequipa. Como rol principal, en el caso de la minería, tenemos el motor absoluto del PBI y las respectivas exportaciones, con una vulnerabilidad clave. Pero dime, ¿cuál es esta vulnerabilidad? Y es que imaginemos que el precio de los metales cambia para negativo o positivo, más que ya, supongamos negativo. ¿Qué representaría esto en lo que es la minería? Pues habría una baja completamente descomunal. Lo que vendría siendo ese pilar tan fundamental que tendríamos se desmoronaría inmediatamente. Y aquí tienen el dato crítico que les he mencionado con anterioridad, que produce más de un cuarto del cobre nacional. En cuestión de manufactura, esto ya más que todo es una competencia de importaciones y altos costos. En el comercio ya también es la alta tasa de informalidad y autoempleo. No sé si ustedes verán en lo que es el mercado San Camilo o Mercaderes, hay distintas variedades de productos que ofrecen justamente los vendedores aquí de esos lugares. Podrían ser frutas, verduras, y ese es un autoempleo como tal. Nosotros también podríamos ser el mismo caso. Y de forma adicional se puede ver tanto de construcción y agricultura que pueden verse afectados tanto por la naturaleza del clima. Bien, aquí vemos justamente la trayectoria de la vulnerabilidad, que vendría siendo la concentración de PBI regional aquí en Arequipa ya desde el 2000 año, desde el 2014 hasta el 2025. Vemos que hay un crecimiento moderado ya por el 2014 hasta el 2019. Pero ocurre algo particular ya por el 2020, porque todos sabemos que en esa época era pandemia. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El PBI regional de Arequipa disminuye enormemente. De hecho, esta caída es una caída histórica a nivel regional y creo que, si no me equivoco, a nivel nacional también, justamente por el alza de precios y entre otras cosas que se tuvo en su momento por debido a la pandemia. Ya en su posterioridad, del 2021, hubo un crecimiento exorbitante también hasta llegar al 13.4%. Luego fue disminuyendo y ya alcanzamos ya como antes estábamos, algo similar, claro que no con las mismas comodidades, pero estables. Ahora tenemos justamente de esto posterior y antes de la pandemia, vamos a explicar acerca de lo que es la tasa de desempleo y la
pobreza monetaria como tal. Si nosotros nos damos cuenta en la gráfica de la parte izquierda, vemos que hay un porcentaje de lo que es la tasa de desempleo en aquel entonces. Allá por el 2014 hasta el 2019, esta tasa variaba entre 3.4 a 4.9%, pero ya en 2020, en el pico de la pandemia, llegó a aumentar hasta un 12.3% en la cuestión de tasa de desempleo. Y este número es exorbitante como tal. Ya en su posterioridad fueron disminuyendo estos dígitos, teniendo en 2024 un 4.5% y en 2025 un 4.3%. En cuestión de pobreza monetaria teníamos un mínimo histórico del 10.5% allá por el 2019 y antes también. Pero cuando llegó la pandemia, luego empezamos a tener un 17.3%, un porcentaje realmente enorme. Y dirán que posterior a la pandemia de seguro se regularizó todo, que otra vez llegamos al 10.5%. No, resulta que otra vez entramos a un nuevo problemilla que vendría siendo la inflación que afectó al costo de vida de varios ciudadanos. Y por eso es que pues, se produce un estancamiento y el estancamiento en porcentajes es 13.5% hasta la fecha actual. Perfecto. Ahora tenemos lo que ya les he mencionado con anterioridad, lo que vendría siendo la inflación y el costo de vida como tal. Y es que posterior a la pandemia, el pico de la inflación llegó al 9.47%. ¿Qué significa que ha llegado al 9.47%? Que hubo una alza agresiva de los alimentos, los combustibles, servicios básicos, productos, etcétera, etcétera. Esto fue una crisis de oferta global. Ahora, pero dirán que los ingresos laborales de seguro compensaron esta inflación al excesiva. Pues curiosamente no, de hecho el crecimiento real fue de 0.75% en lo que es los ingresos laborales y no compensa como tal este aumento en lo que es la inflación. Si nos damos cuenta y transformamos estos porcentajes de números reales, en promedio sería recibir 1.542 soles. Y no alcanza, no es suficiente ese dinero para poder costear o compensar los costos de vida. Y esto afectó enormemente a lo que son los hogares con menores ingresos, que en realidad estos se han visto lamentablemente forzados a reducir su consumo de alimentos y sus respectivos servicios básicos. Yo voy a hablar sobre los factores que explican la evolución económica y social de Arequipa. Estos se dividen en la inversión privada, la actividad minera, la pandemia y la recuperación económica después de esta. Ahora voy a hablar sobre el impacto de la inversión privada. Como todos sabemos, la inversión privada ayuda a no solamente al Estado, sino también ayuda a los ciudadanos, pero estos se dividen en dos tipos de manifestaciones. Las APP, o sea, asociaciones público-privadas, y las obras por impuestos, las OXI. Esto se evidencia en la consolidación del denominado Corredor del Sur, que incluye proyectos como lo sería el puerto de Matarani, el puerto de Codio, la flexibilidad de la sierra. Esto ayuda no solamente a Arequipa, sino también ayuda a todo el Perú, incluyendo a nuestra economía. Después tenemos la dependencia de la actividad minera. Como todos sabemos, el Perú depende de la actividad minera, como tanto que se debería disminuir, se debería hacer algo. Como sabemos, la operación de Cerro Verde. Como sabemos, ya que la economía de Arequipa en el Perú depende de la actividad minera, si algo sucediera en la operación de Cerro Verde, entonces eso afectaría de manera negativa a lo que sería nuestro PBI, nuestro Producto Bruto Interno. Esto sucedió en lo que sería la bajada de la producción de cobre y por ende hizo que nuestra economía bajara. Ahora tenemos lo que todos conocemos, lo que todos sufrimos, las consecuencias de la pandemia. Durante la pandemia, muchas personas tenían miedo de salir a la calle a comprar algo, y esto no solamente afectó a lo que sean los ciudadanos con su compra, sino también a los constructores, en los diferentes sectores, a todos los sectores económicos les afectó, porque todos tenían miedo de hacer algo. Y por eso también se realizó la cuarentena, trabajo virtual, pero no tan eficaz. Y por eso vemos que el PBI en el 2020, durante la pandemia, cayó en un 11%. Y esto demuestra que nuestra economía bajó, decreció a un punto histórico. Toda la pandemia ocasionó una bajada histórica, como ya mostró mi compañero Aníbal, una bajada histórica en lo que sería nuestro PBI, aumentando también la pobreza. Esto hizo que los puntos que pasen de un 20,2% que teníamos a un
30,12% en lo que sería Arequipa. ¿Y qué se hizo para recuperarnos de lo que sucedió, de la pandemia o de lo que sucedió con Cerro Verde, la bajada de producción del cobre? Bien, para esto se logró durante el proceso del año 2020, de la pandemia, hasta el 2022, gracias a nuestros economistas, se logró que el PBI subiera el PBI per cápita subiera a un 19.583 soles. Esto evidenció nuestro crecimiento gracias también a nuestro sector de construcción, como lo sería la segunda etapa del proyecto de Magistiguas. Y además, en el 2023 se inició también otro crecimiento del per cápita, del PBI per cápita, que sería hasta el 20.370 soles, aumentando en casi 800 soles, lo que sería nuestro PBI por cápita. Pero como todo, como todo lo que sucede, no solamente está subiendo nuestro PBI, sino que a veces demuestra bajezas, o sea, no solamente sube, sino también muestra bajadas, subidas, bajadas, subidas. Y en este caso, en julio del 2023, se demostró un retroceso del 1,3% en lo que sería el sector manufacturero experimentado. Y además, en los sectores políticos y sociales también se afectaron lo que sería nuestra economía, reduciendo en un 0,6% en en este mismo año de 2023. Vamos a revisar el análisis crítico de la situación actual de la ciudad de Arequipa. Primero, se menciona que la realidad económica, tanto y social también, en nuestra región, Arequipa, que es lo que nos revela que existe una dinámica que es un tanto compleja y también que se caracteriza por una gran resiliencia frente a los choques externos que se pueden dar, y también presenta una persistente dificultad estructural para poder traducir la riqueza de sus recursos dentro de un contexto del bienestar social, equitativo y sostenible. ¿Esto qué quiere decir? Que la región de Arequipa es una región que tiene una economía fuerte, sí, que sabe aguantar bien las crisis externas y que también tiene un gran potencial de crecimiento. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que todavía tiene grandes problemas para poder lograr que toda esta riqueza que tiene se pueda transformar en una mejor calidad de vida para su población. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, vamos a pasar a las fortalezas económicas. Tenemos a la diversificación y liderazgo productivo, al capital humano altamente calificado y a la capacidad de atracción de inversión a gran escala. Empecemos por la diversificación y liderazgo productivo. ¿Qué nos menciona? Una economía diversificada que tiene fortalezas en manufactura, por ejemplo, el campo textil de alpaca, luego el comercio metropolitano en expansión y la agroindustria competitiva con rendimientos agrícolas sobre el promedio nacional. Entonces, a diferencia de otras regiones que solo dependen de la minería, aquí también destaca la industria textil, el comercio de la ciudad y la agricultura, que también es muy competitiva porque tiene una alta producción. Seguimos con el capital humano altamente calificado. Menciona un liderazgo nacional en comprensión lectora y matemáticas y también una de las fuerzas laborales con mayor porcentaje de educación superior del país. Entonces, Arequipa siempre lidera a nivel nacional en las evaluaciones de colegio en lectura y en matemática. Y mucha de su fuerza laboral está relacionada también con las personas que tienen estudios superiores. Ahora, la capacidad de atracción de inversión a gran escala. Megaproyectos como Cerro Verde estabilizan el flujo de estas divisas, también las transferencias de canon y las regalías, que son las que impulsan la cadena de proveedores locales. Ya hemos revisado cuáles son sus fortalezas económicas. Ahora vamos a revisar cuáles son sus debilidades estructurales. Tenemos la elevada dependencia del sector extractivo. Mencionan la balanza comercial e ingresos fiscales que están condicionados por la volatilidad de los precios de los metales y también de las fluctuaciones que se pueden presentar en las leyes del mineral. ¿Y qué es lo que genera todo esto? Genera vulnerabilidad fiscal frente a las caídas productivas que se dan de forma imprevista. Entonces, si los precios internacionales de estos metales caen o si baja la producción del mineral, cualquiera de estas dos situaciones, la economía y los ingresos de la región
van a sufrir un fuerte golpe. Pasemos a la segunda debilidad estructural, la incapacidad de gestión y ejecución del gasto público. Los principales frenos a este desarrollo también responden a las ineficiencias porque vienen por parte del gobierno, de gobiernos subnacionales, para poder convertir estos servicios de calidad, infraestructura y conectividad eficiente. Entonces, el índice INCOR demuestra que Arequipa sí, efectivamente sí tiene dinero, tiene para poder generar un gasto gubernamental, pero ¿qué pasa? Que los gobiernos locales no tienen la capacidad para gastarlo bien o para invertirlo bien en la construcción y la mejoración de hospitales, colegios o carreteras. Ahora la alta informalidad laboral y el subempleo. El crecimiento del PBI regional no se traduce en empleo formal, porque gran parte de la PEA, o sea, la población económicamente activa, trabaja en condiciones precarias, bajos salarios y sin protección social. Entonces, el crecimiento económico no genera suficientes puestos de trabajo formales y son la mayoría de personas que trabajan sin beneficios ni protección social, lo que frena la reducción de la pobreza. Ahora veamos las oportunidades de crecimiento. Tenemos la transición energética de energías renovables. Existen ventajas geológicas y de radiación excepcionales para ciertos proyectos relacionados a la energía eólica y solar, perdón, que logran diversificar la matriz energética regional que existe y también podrían atraer inversión privada directa. El sur, en este caso la región de Arequipa, tiene un clima y una geografía perfectos para poder invertir en proyectos relacionados a energía solar y energía eólica. Entonces ahora pasemos a la ampliación de la vida útil minera y nuevos proyectos. Se presentó una extensión de operaciones en Cerro Verde hasta el 2053 y un aumento de capacidad junto con el destrabo de proyectos en cartera, por ejemplo, Tía María, que impulsan la reactivación económica. Ahora la modernización agraria e infraestructura hídrica. En el caso de irrigación, en el Valle de Majes, Iguas, esto ampliaría la frontera agrícola para la exportación masiva, integrando agricultura tradicional con mercados globales que tengan alta demanda. Entonces, si es que se logra destrabar y terminar proyectos de irrigación como el ya mencionado el de Majes Iguas 2, la agricultura tradicional podría exportar masivamente a todo el mundo. Y ahora pasemos a nuestras conclusiones. Tenemos tres conclusiones. Primero, hay que destacar que para aprovechar estas oportunidades que tiene la región, Arequipa tiene tres grandes desafíos. Primero, poder mejorar la gestión del gobierno y combatir la corrupción. Segundo, cuidar el agua de la cuenca del río Chili para poder evitar conflictos con la minería. Y tercero, mejorar los servicios de salud y de infraestructura. Ahora entonces, primera conclusión. Arequipa sí muestra resiliencia y diversificación, pero su crecimiento sigue condicionado por la dependencia minera y la volatilidad externa. Arequipa es fuerte y diversa, pero su crecimiento sí sigue amarrado a lo que pase con la minería. Depende en gran parte de lo que ocurre en este sector. Los recursos generados por la actividad económica no se traducen en bienestar proporcional debido a la eficiente ejecución del gasto público y de las persistentes brechas sociales. El dinero que genera la economía no se nota en el bienestar de la gente, lo cual es algo ideal. ¿Y por qué? Por culpa de la mala gestión pública. Y por último, tercera conclusión, el reto es fortalecer la gobernanza para poder convertir la riqueza en capital sociable durable, destrabando proyectos estratégicos y apostando por energías renovables para poder diversificar la matriz productiva de una forma sostenible. El gran reto es mejorar el gobierno para gastar bien, destrabar los proyectos claves, como ya mencioné, y apostar también por energías limpias. Eso sería todo. Muchas gracias.